Buenas noches a todos. ¿Tienen sus Biblias? No. Sí lo tienen. Tienen la palabra aquí. En este libro, la página antes de capítulo 1. Búscalo. La página antes de número 1, página 1. Capítulo 1, mano izquierda. Tienen 3 versículos en un cuadro. ¿Lo ven? Al inicio del libro, ¿lo ven? Voy a usar esos 3 versículos, pero lo voy a leer de la Reina. Y dice aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los téutanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quisiera dar exégesis de este versículo, pero nos cuesta unos 2-3 horas. Este versículo es fantástico. Tiene lo que se llama un kai conectivo, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra y en el griego es kai, y en este caso es un kai conectivo. Eso quiere decir que la palabra viva no puede existir en la Escritura sin la palabra eficaz. Y la palabra eficaz no puede existir en este versículo sin la palabra viva. No podemos separar la vida de la palabra de Dios sin su poder. Y no podemos hablar del poder de la palabra de Dios sin hablar de que vivo es en nuestros corazones. Y sigue más, hay otros que podemos hablar, pero vamos siguiendo con otros versículos, porque ese no es el asunto esta noche, en otra ocasión quizás. Segundo Timoteo dice, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Creen ustedes que la palabra de Dios es inspirada? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo siguen? ¿De dónde viene este bárbaro? Leemos en el versículo anterior que es viva y eficaz. Pero si no lo aplicamos a nuestras vidas, no es inspirada. No vale para nada. Y cuando nosotros podemos entender que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y es para corregirnos, guiarnos, dirigirnos, levantarnos, ¿qué poder tenemos en la palabra? Y termina con 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15, y dice, procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Espíritu Santo nos está diciendo que cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, y Pablo lo llama la doctrina de Dios, cuando no lo entendemos y no lo hemos retenido en nuestras almas, en nuestros cerebros, en el nous y en el epinusis de nuestro cerebro, ¿cómo lo podemos aplicar? Muchas veces nosotros estamos buscando el poder del Espíritu Santo. Ayúdame, deme un milagro, cambia mi vida, transfórmeme. Pero hermanos, aquí está la transformación, la palabra de Dios. Jesucristo dice, yo soy la verdad, y también dice, soy la luz. Lo que tenemos en la palabra de Dios es la verdad. Lo que tenemos en la luz es el Espíritu Santo en poder. Y cuando tenemos la fórmula de la palabra de Dios en nuestras almas, conocido, retenido, para poder recordar y aplicarlo, el poder del Espíritu Santo tiene éxito en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces nosotros queremos pedir al Espíritu Santo que haga algo en mi vida, pero no quiero
entregarme a estudiar ese plan que Él tiene para mí. Eso es porque Pablo habla todo el tiempo sobre sana doctrina, el poder de la palabra para entender, como nos dice en Efesios, para que ilumina nuestra vista, abrir los ojos para entender la majestad de quién es Dios. Pero eso son palabras de palabra si no nos entregamos profundamente a entender de lo que Él está hablando. Yo opino que eso es porque ustedes llegaron esta noche. Y juntos vamos a tener un resumen, pero bien corto, porque esta materia del libro Integridad Cristiana es enseñado en universitarios, seminarios de 8 semanas por 4 créditos, con monografía completo. Cuando ustedes regresan a su hogar esta noche y empiezan a leerlo, van a tener desafíos en terminar con 1 o 2 hojas antes de que se duerman, porque es profundo. Contiene mucha información de doctrina que es aplicable a sus vidas. Y vamos a mirar este libro, cuál es uno de los 7 libros en un estudio, una serie de 2 años que se llama Vivir la vida cristiana. Cómo se vive la vida cristiana, cómo se maneja. Porque hoy en día el mundo, la filosofía del mundo es más poderoso del conocimiento de muchos creyentes cristianos en el mundo hoy en día. Porque el mundo es la plataforma, la estancia de propaganda de Satanás. Y nos anuncia sus entendimientos, su sabiduría día tras día en cada estación del radio, en celulares, en redes sociales, está anunciando la filosofía de Satanás. En modos tranquilos, lindísimos, con bellas palabras, con cariño, abrazos, besitos, todo. Pero nos cuesta para entender doctrina porque se requiere estudio. Y lo que la gente no le gusta en el mundo es estudiar. ¿Han visto? Queremos tener títulos sin estudiar. Queremos tener éxito en el campo del mercado sin trabajar y estudiar. Queremos ser médicos sin tener que ir a la escuela de medicina. Lo buscamos en línea. Es difícil emplear el cerebro del ser humano para entender y estudiar doctrina. Y es de lo que Pablo habla vez tras vez tras vez. Cuando ustedes miran a Efesios 3, 16 a 19, donde habla de la longitud, profundidad, altura, y la longitud y la profundidad y la anchura, los 4 puntos del amor de Dios. Cada uno de esos es un punto de doctrina que contiene páginas y páginas de estudio para entender qué quiere decir anchura, longitud, profundidad, altura del majestad de Cristo y de Dios. Eso es por qué estudiamos. Hebreos 4 y 12 nos enseña el por qué. Vamos a mirar para terminar esta introducción a 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9. Yo sé que ustedes lo saben de memoria. Opino que lo saben. Si no, yo voy a hablar con el pastor después. Este versículo es lo importante en sus vidas diariamente porque este versículo se usa para alinear sus almas, sus pensamientos, su estatus con el plan y propósito de Dios. ¿Saben ustedes cómo se define pecado? Primeramente, pecado es pecado es pecado. Esa es la doctrina del pecado. 3 palabras. Pecado es pecado es pecado. No importa si es grande, pequeño, blanco, negro, no importa. Pecado es pecado es pecado. Y la doctrina del pecado nos enseña que el pecado es nada más que apartarnos del plan y propósito de Dios. Dios no quiere que nosotros engañemos a otros. No quiere que
echamos mentiras, robemos, acusamos, lo que sea. Ese es fuera del plan y propósito de Dios. Dios quiere que nosotros vivimos dentro del plan y su propósito. Su plan es individual. Cada uno de ustedes en este auditorio, este aula esta noche, tiene un plan particular para su vida. Mi plan es diferente. Contiene 3 etapas en mi vida. ¿Cuántas etapas en su vida? 1, 2. Hoy en día quizás 4 o 5. Una vez yo estaba muy depresionado, muy triste porque yo había fallado en mi plan. Tenía como 22 años y fui a mi mamá misionera. Ella tenía toda la solución. Y le dije, mamá, yo he fallado. He salido de mi plan. Tengo que buscar un plan B, a ver qué voy a hacer con mi vida. Y ella me dice, Hurtado, siéntate. Y cuando mi mamá me hablaba así, cuídense. Y me sentí y me dijo, Hurtado, te voy a decir una cosa solamente una vez. Dios no tiene plan A, plan B y plan C. Él tiene solamente plan Dios. Es de vos buscarlo, no de Él regalártelo. Wow, ese me golpeó. Porque cuando nosotros vivimos dentro del plan y propósito de Dios, podemos mezclar con éxito la palabra en poder con el poder del Espíritu Santo y tener éxito en cada ocasión, sea sufrimiento para disciplina o sufrimiento para bendición. Y tenemos las 2 partes en la Escritura. Entonces dice en Juan, primero de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Escucharon ese I? ¿Lo escucharon? ¿Qué tipo de I es? ¿Quién dice conectivo? Ahí está. Ahí está. Él es fiel y justo. ¿Cómo funciona? Yo voy al Señor y le digo, Dios, yo quiero confesar mis pecados hoy en día. Y dice, venir Arturo, me encantan sus pecados, son muy chistosos. Lo quiero escuchar. Le digo, bueno, aquí viene A, B, C, D. Dice, momento. Yo soy justo para escuchar y perdonar tus pecados, pero hoy en día estoy ocupado con los chinos. No te puedo oír. O vengo el otro día y digo, Señor, quiero contar mis pecados contigo. Y Él me dice, mira, aquí estoy presente, dígamelo. Y ahí voy yo 1 hora, 2 horas, como Martín Lutero, 3 días, 4 días, con todos los pecados, pensamientos, actitud mental mal. Y Él me dice, qué lindo, es un cómico, es fantástico, pero no soy justo para perdonarte. Lo que dice la Escritura, Él es fiel y justo. Las 2 palabras tienen el mismo intensidad en el griego. Dios no puede ser fiel sin ser justo. Y Dios no puede ser justo sin ser fiel. Es el poder de esto. Y sigue adelante y dice que, ¿cómo sigue el versículo alguien? Para perdonarlos de los pecados. Esos son los pecados conocidos. Lo anotamos. 1, 2, 3, aquí están. Y sigue y dice que. Y para limpiarnos de toda maldad. Esos son los pecados no conocidos. Porque nosotros no podemos tener comunión con Dios de ninguna parte de nuestra existencia si lo sabemos o no, porque Él lo sabe. ¿Ven? Y en saberlo, Él tiene que prepararnos a nosotros para tener comunión con Él. Y lo hace mediante su perdón. Y nuestra parte no tiene mérito. Cuando yo voy al Señor y le digo, yo cometí tal y tal, con lágrimas y gritas y pensamientos o quién sabe qué, torturando mi alma,
Él me dice, ese no me importa, Hurtado. Solamente que tú reconoces que tú estabas fuera de mi plan y propósito. Y cuando lo hago, inmediatamente estoy lleno del Espíritu Santo, estoy en comunión con Dios y listo para ir avanzando en madurez espiritual. Esta noche, ustedes están aquí, estudiando, están ofreciendo a Dios la forma de alabanza lo más alto. No es la canción. No son programas, actividades. Es cuando ustedes y yo tenemos los narices entregados en la palabra de Dios. Ese es alabanza altísimo al Señor. So, para preparar los corazones esta noche para estudiar muy brevemente, voy a hablar de eso. Vamos a orar en silencio, rostros abajo. Usted, cada uno, yo, tenemos solamente 15 segundos porque eso es todo lo que requiere para confesar. Y empezamos con la charla. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio. Desafíanos con lo que vamos a estudiar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este libro que vamos a estudiar esta noche es un resumen. Como le dijo, este es un estudio largo. Y como le dijo, como le dijo el decano, este es un estudio teológico. Pero más que nada es un estudio de la Biblia, porque la Biblia contiene teología. Tenemos diferentes puntos que... Ay, lo tengo, al final, gracias. Me costó. Lo que tenemos en varios seminarios son una carrera de Biblia, estudios biblicales, y otra carrera de teología. Eso es porque están hablando de teología sistemática o teología biblical, son diferentes ramas. Y en teología sistemática, cuando yo lo tomé, eran 11 departamentos de teología sistemática, 16 semanas cada uno. Y luego tenemos estudios bíblicos, resumen del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, leyendo los libros. Pero para mí son lo mismo. Yo no puedo mirar un texto en la Escritura sin mirar la teología. No puedo ver teología sin ver lo que Dios está diciendo en su palabra. Yo tengo esta diferente opinión, pero se estudian separadamente. Y este estudio, como le dije al inicio, es parte de una serie. En este particular libro, Integridad Cristiana, es basado sobre el texto de R.B. Thieme, que viene de Houston, Texas, ya está en el cielo unos 20 años, danzando con los uvos. No sé qué está haciendo él, quizás creando más doctrina con Pablo, pero era un erudito fantástico, no denominacional, y escribía solamente sobre doctrina céntrico a la Biblia. Y segundo, vemos que es basado en el texto de Integridad Cristiana y se provee un marco para el estudio categórico de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir categórico? Quiere decir que estamos tomando teología, dividiéndole en bocadillas. ¿Saben qué son bocadillas? Tapas, comiditas preciosas que tienen hierbas y salsa, tienen mantequilla, quién sabe, pero son sabrosos. Un pedacito de carne, un pedacito de lechuga, algo que tiene un sabor. En Barcelona se hallan estos cafecitos en todo lugar que venden bocadillos o tapas. Categorías son tapas de doctrina. Es un tópico pequeño que podemos estudiar profundamente para entender los más grandes puntos claves de esa teología. Porque en una noche, en un estudio, no se entiende todo, se entiende un puntito. En este caso vamos a mirar más que nada la palabra integridad, que opino que no es lo mismo que ustedes están pensando, pero vamos a ver. Bueno, entonces siguiendo de ahí, y recuerdan por favor que este es un resumen.
tengo unos 15, 16 diapositivos, se acabó, en vez de 250, que toma varias semanas para cubrir. Pero le quiero ofrecer a cualquiera de ustedes que quiere levantar su mano, hacer una consulta en línea. No sé si tienen donde pueden escribir con consultas, pero hacerlo. Si tienen una duda, levanta su mano. Los teólogos nunca deben ser o deben tener temor de consultas o dudas. Eso es para ser teólogo. ¿Ok? Bueno, todo sistema exitoso tiene un propósito político y una estructura de autoridad. Cuando hablamos de la vida cristiana, escúchanme bien, es un sistema. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser un sistema? Dígame qué existe en el mundo que no tiene sistema. Empezando con esa religión que se llama fútbol. No tiene sistema, no tiene sus técnicos, su cancha, su traje, las reglas. Los fanáticos, ellos tienen palabras particulares. Los jugadores, todo tiene su sistema. Imagínense que están jugando fútbol y entra corriendo una persona vestido en un traje de béisbol. Y tiene su palito, su bola, su gorra. Y está corriendo ahí, está tirando la bola. ¿Qué hacen los fanáticos? ¡Wow! ¡Ságalo, ságalo! Lo echan fuera. Porque no es parte de ese sistema. En el mundo tenemos dos sistemas. No 3, no 4, y no entre medio, y no gris. Tenemos dos. El sistema divino y el sistema del mundo. Y no hay entre medio. Y le digo eso, hermanos, hermanas, porque muchas veces queremos pensar que cuando hemos pecado poquito, no hemos entrado en el sistema diabólico, cosmodiabólico, sistema del mundo. Estamos poquito afuera del sistema divino, pero no tanto. Recuerden la doctrina de pecado. Apartarnos del plan y propósito de Dios, no importa qué tanto. Entonces aquí tenemos el sistema perfecto de Dios. La manera de vivir cristiana es más grande que cualquier sistema humano o cristiano individual. Y cada enseñanza, cada vez que estamos estudiando escritura, escuchando una prédica, debemos tener en mente que está aportando el sistema divino. Yo no quiero escuchar mensajes del púlpito que no aportan mi sistema divino en Cristo. Yo no quiero entender cómo usar el poder del Espíritu Santo sin entender el propósito de usarlo. Tiene su propio cálculo, su propia matemática, tiene sus palabras. Y como Pablo dice, cada vez que él usa la palabra doctrina y lo usa mucho, o su enseñanza está hablando de principios de verdad que se pueden entender. Porque Dios nos ha dado la escritura para entender quién es Él. Es el propósito. Y entender quién es Dios, vamos a entender y apreciar quién es Jesucristo y su obra en la cruz. Vamos a entender el Consolador, el Espíritu Santo, y cómo nos apoya en el mundo. Todo conforma. Y finalmente, el sistema de Dios, el propósito, primeramente, es glorificar al Señor Jesucristo. Levantar a Jesucristo. Porque en eso es glorificado el Padre. Y el propósito, escúchanme bien, el propósito del Espíritu Santo es para revelar quién es Jesucristo. Desde el nacimiento en la cruz del creyente hasta el final tiempo de su vida, es para mostrarnos quién es Jesucristo. Porque Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la verdad. La verdad de Jesucristo es objetivo, no subjetivo.
El mundo es subjetivo. Y cuando nosotros presentamos al Espíritu Santo el poder de la palabra que nos ha dado Jesucristo, entonces se hace muy efectivo el Espíritu Santo para usarlo en nuestras vidas, en poder. Entonces, la política de este sistema es siempre la gracia. ¿Qué es la política de fútbol? ¿Alguien? Ganar. Es la política. Una vez estaban en una entrevista de un técnico en los Estados Unidos de un equipo de fútbol americano. Y él estaba perdiendo, en esa temporada estaba perdiendo, estaba atrasado. Y el entrevistador le pregunta, ¿cuál es tu estrategia para ir avanzando en su estatus aquí en esta conferencia? Y le dice, ganar más partidos. Ese es nuestro objetivo. Es ganar contra el sistema diabólico. Ganar contra el mundo. Pero no lo podemos hacer por nuestro mismo, por nuestra sabiduría. Viene de la palabra de Dios con el poder de la iluminación del Espíritu Santo. Y terceramente, o el segundo, en la política es la gracia. ¿Qué es el opósito de la gracia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el opósito? A ver. ¿Qué es el opósito? El opuesto, gracias. ¿Qué es el opuesto de la gracia de Dios? ¿Qué es? Empieza con L. ¿Y qué es la ley? En otras palabras, legalismo. Legalismo y gracia no pueden coexistir. ¿Me escucharon? Entonces, ¿por qué lo practicamos? ¿Cuántas veces nosotros estamos practicando legalismo en vez de gracia de Dios? Es porque no entendemos el poder de la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo lo usa en nuestras vidas. Procuramos ganar favor con Dios de parte de nuestro mérito propio. Esa es contra gracia. Tercero, la autoridad es la soberanía de Dios. Es su palabra. Es la palabra de Dios. Bueno, entonces para vivir una vida eficaz y poder en el mundo, tener éxito como cristiano, tenemos mandamientos, tenemos mandados aquí. Y aquí están. Y todos fluyen del Espíritu. No fluyen de nuestro poder. Es la diferencia entre el mundo. El mundo quiere tus talentos, tus dones, tus fondos, todo eso. Y cuando nosotros vivimos en el mundo cristiano, como se vive en la filosofía del mundo, y empezamos a comparar nuestras vidas con ellos, vamos a estar en error. Porque la vida cristiana es espiritual. Y el poder viene del Espíritu en suma con la palabra. Entonces aquí están. Y expendo como 1 hora en cada uno de estos. Hoy lo voy a repetir muy rápido. Primero, ser llenos del Espíritu. Ese lo entendemos, ¿no? Quizás no. Segundo, confesar nuestros pecados. Ahí estamos. Ese es donde empezamos. Tercero, amar a los hermanos. Ese es tan fácil, no hay problema ahí. Me encanta la señora que me dice en una iglesia una vez, doctor Hurtado, tú no sabes cuánto yo amo a la gente aquí en esta iglesia. Sí, dígame. Bueno, tal y tal y tal y tal. Se ve. -1 me dice. Ella me robó de mi marido. Pero lo amo a todos otros. Este asunto de amar a los hermanos es muy desafioso, muy pesado. Tercero, descansar en el Señor. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cómo descansamos en el Señor? Mantener la humildad. Eso es fácil, ¿no? No tanto. Aprender a aplicar la palabra de Dios. Bueno, yo soy experto, decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué Satanás tiene tanta victoria en mi vida? ¿Por qué los desafíos suben, aumentan y no tengo paz en mi corazón? ¿Por qué hay tantos desafíos en mi hogar, con mis niños, con mis hermanos, mis fieles amigos? Ese es difícil. Y luego amar a Dios y estar llenos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para poder hallar un lugar de residencia en nuestras almas con Cristo cada momento, entendiendo quién es Él. Y luego viene adquirir virtud. No puedo pronunciar las palabras, menos entenderlo, ¿no? Y luego viene resistir el mal. Bueno, ahí tengo marcas muy altas. ¿De veras? Y finalmente alcanzar la madurez espiritual. Ese es lo más difícil de todos. Alcanzar la madurez espiritual. Cada día se sienta que estamos rascando en la escalera, procurando subirnos en este camino de madurez espiritual. Nunca lo vamos a alcanzar sin entender la palabra, la doctrina que Dios nos ha dado, el mente de Cristo. Entonces podemos pensar como Dios. Dios quiere que nosotros pensamos como Él. Nos da muchos claves que son el fruto del Espíritu. Es un clave grande. ¿Qué son los 2 mandamientos que el Señor Jesucristo nos dio? Amar a Él y amar al próximo, ¿no? Tan fácil. Tan fácil, ¿no? Bueno, siguiendo este resumen, disculpe. Entonces, vamos a mirar el sistema divino en cual es enfocado este libro. Nos lleva a un sistema divino. Yo le dije a ustedes, compartí que tenemos 2 sistemas. Sistema divino y sistema diabólico. Sistema del mundo, sistema divino. Y en el sistema divino, para entenderlo, vemos aquí un pasaje que dice, si guardan mis mandatos, residirán en la esfera de mi amor. Yo tengo la palabra la esfera en cursivas porque ese no existe precisamente así en la Escritura. Es entendido, porque una cosa no puede existir en un vacío. Existe en una esfera. Y Jesucristo usa la palabra la esfera en muchos otros lugares, pero no en esto, porque es entendido. Bueno, reside en la esfera. El sistema de Dios está designado como la esfera del amor o el complejo del amor para enfatizar el amor como la virtud cristiana suprema. Escuchan lo que está diciendo aquí. Cuando queremos saber si somos maduros, mirar dónde está nuestro amor. Si queremos entender quién es Dios, mirar a ver cómo lo amamos a Él. Si queremos decir que somos excelentes cristianos, a ver dónde queda nuestro amor para los próximos. Eso es difícil. Entonces, dice la palabra dinasfera divina, esa es una palabra construida de palabras en el griego. Y lo hemos compilado a hacer una palabra, un término poco nuevo, pero solamente quiere decir que es el complejo del amor de Dios. Este término para el sistema divino fue estructurado de los sustantivos griegos dunamis, ahí lo tenemos, dunamis, poder, sapphira, a ver dónde está mi lápiz, sapphira, esta palabra griega, ustedes ya van a entender griego, hasta un D, un U, N, A, M, I, S, dunamis. Aquí está S-A-P-H-A-I-R-A, sapphira. Ya entienden griego. Fácil. Esfera. Entonces, lo que tenemos aquí es que en el futuro, dice la dinasfera divina, en el futuro manténganse fuertes, esa es la palabra dunamai, cual es un verbo cognato de dunamis, en el Señor, aún por medio del gobierno interior del poder con que nos ha dotado la dinasfera divina.
vístanse con toda la armadura de Dios, la dinasfera divina, para que sean capaces, dunamai, de mantenerse firmes contra las tácticas del diablo. Nos está llevando la Escritura a entender que nosotros como creyentes tenemos un palacio que nos ha sido dado y preparado por Dios con el Espíritu, donde podemos vivir y tener seguridad y poder y éxito y gozo y paz y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y rechazamos ese palacio. Abrimos la puerta y salimos afuera del palacio que nos ha dado esta esfera divina, este complejo de amor, y rechazamos en dos modos el Espíritu Santo. Entristecemos y apagamos. Y eso es parte de este estudio, es largo ese estudio. Pero Dios tiene más, tiene mejores cosas para nosotros cuando estamos dentro de esa esfera. ¿Y por qué es importante? Porque esta esfera fue dado a Jesucristo en su tiempo, a Jesús el hombre, el Hijo de hombres, como nosotros, con carne y hueso, y pena y dolor y pensamientos. Dios lo dio esta esfera divina. Él era nuestro prototipo. Jesucristo nos enseñó cómo vivir la vida cristiana. Y Él usó todos los recursos que Dios le dio, y ninguno de esos recursos nos faltan hoy en día. Jesucristo no tuvo mejores recursos para vivir su vida. Él tuvo que aprender doctrina. Él tuvo que aprender matemática. Él tuvo que entender cuándo llorar y no llorar. Él era ser humano y es ser humano y está caminando en una caminata alrededor del trono de Dios en este momento. Y cuando Él fue al cielo, esto es lo que Él hizo. Arrimó con sus discípulos ahí en el monte para ascender. Y cuando estaba listo para ir, bueno, está mi tiempo. Bueno, le dijo a los discípulos, chao, baby. Tengan un tiempo muy feliz. Yo voy al cielo para estar en el cielo. Ya terminé con mi parte. Ahora es lo suyo. Hagan lo mejor que pueden. Así dijo Él, ¿no? No. Él dijo, glorifícale a ellos como me ha glorificado a mí. En otras palabras, dale todos los recursos que tú, Dios Padre, me diste a mí. Y lo tenemos. Tenemos acceso al trono de gracia y misericordia. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el verbo, la palabra de Dios. Tenemos el pensamiento, el cerebro para poder discernir entre mal y bien. Tenemos todo lo que Jesús tuvo. Pero ¿por qué es tan difícil para hacer lo que Jesús hizo? Porque Él se quedó dentro de la esfera divina cada segundo, nanosegundo de su vida. Pero a nosotros nos gusta entrar y salir de la esfera divina. Y Dios lo supo, y eso es por qué le dio a ustedes y a mí ese versículo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. Él no puede perdonarnos. ¿Qué cosa? El sí es el tercero clase de condición en el griego. Es opcional. Tenemos opción de confesar o no. Si no lo confeso, me quedo en pecado, apartado de Dios. Pero si lo confeso, Dios no tiene opción. Él lo tiene que hacer. Él lo tiene que hacer. Cada vez, oh Dios, me canso de confesar. ¿Piensas tú que te cansas? Mírame a mí. Yo me canso de perdonarte, pero no dice eso. Estoy fiel para perdonar. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces sigue y dice en Efesios 6, 13 a 17, Pablo ilustra la manera cristiana de vivir usando una analogía con el uniforme de los soldados romanos, su armadura, su coraza, sus sandalias, escudo, yelmo y la espada. Cuando Pablo estaba en el cárcel y estaba mirando lo que estaba ocurriendo en el gimnasio,
en el Coloseo. Podía ver fuera de la ventana. Ahí estaban haciendo ejercicio cada día. Y se ponían en línea un grupo, un equipo de soldados. Y el sargento decía, "Stete". Y la palabra stete quiere decir, póngase de pie, atención en esta posición y no se varía. Quédase ahí. Y ellos iban corriendo y se ponieron en un círculo. Los 5 o los 4. Y el quinto o el sexto entraba adentro y levantaban sus escudos alrededor y formaban una esfera seguro de protección. Y con ese táctico ganaron todo el mundo. David lo entendió, porque en Salmos 3:3 él dice, pero tú Yahweh, escudo alrededor mío. Él lo entendía muy bien. Y lo prestaron este concepto cuando hicieron la película Star Wars. Y cuando viene y están atacando el enemigo, él dice al comandante, estamos listos para armar la esfera de fuerza. El escudo de fuerza. Decían, sí, estamos listos. Bueno, oprímalo. Lo oprimía, ¡pum! ¡Bum! Ya estaba esa esfera, ¿no? Lo han visto. Como verde, poco azul. Y cuando venían los cohetes, no podían penetrar. Eso es lo que David entendía. Eso es lo que Pablo entendía. Eso es lo que nosotros tenemos. Una esfera tan poderosa que nada lo puede penetrar, menos que nosotros decimos, baja la protección. Y ese viene de nuestros deseos. Entonces, en esta parte tenemos 2 más y luego entramos en los 8 capítulos, terminamos. Un objetivo. En este sistema divino tenemos un objetivo, la madurez espiritual. Lo voy a repetir. Si vienen a estudiar conmigo en este estudio por varias noches, repito esas palabras vez tras vez. Madurez espiritual. Ese es el testimonio de una persona que tiene cáncer, una persona que ha perdido un hijo, una persona que ha perdido su marido o lo que sea. Cuando se ven que maduros son y cómo sufren con gozo, con entendimiento, es porque están alcanzando madurez espiritual. Segundo, una política, la gracia, no legalismo. Un protocolo, la obediencia a los mandamientos divinos. Un sistema, la virtud en primer lugar. Un punto de referencia, el amor de Dios. Para el creyente, el punto de referencia con Dios es el amor personal para cada creyente. Los no creyentes no tienen ese privilegio. Ellos no tienen punto de referencia. Ellos tienen punto de contacto. Y el punto de contacto con Dios es su justicia. Antes de la cruz. Después de la cruz, punto de referencia es el amor personal, porque Dios ama su rectitud imputada a tu alma. Eso es lo que Él ama. Y luego siguiendo, una autoridad, la palabra de Dios, un resultado, las buenas decisiones desde una posición de fortaleza. Y finalmente un enemigo, el sistema cósmico de Satanás. Y luego, para terminar esta parte, tomar una pausa, entonces tenemos aquí las prioridades de la dinasfera divina. ¿Qué son las prioridades? ¿Qué son las prioridades de un sistema de fútbol? Tienen sus prioridades. Entrenamiento, estrategia, muchas cosas que le usan para ganar. Aquí estamos para nosotros. En el plan de Dios, los mandamientos primero. Segundo, en el sistema de Dios, la virtud primero. La virtud que Jesucristo tuvo. La virtud que solamente viene a partir de entender y crecer en doctrina, en madurez espiritual. Le voy a decir una cosa muy claramente a usted, lo digo a
toda congregación donde hablo. Para entender esta virtud primero, es para entenderlo sin emoción. Es para entenderlo con verdad de la Escritura. Ese es donde se halla el poder. Terceramente, para entender y también para entender el propósito de emoción en nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo dio a nosotros? ¿Por qué Dios lo dio a Jesús? No a Cristo, pero a Jesús. ¿Cómo usarlo adecuadamente para expresar el gozo y victoria en nuestras vidas? En el propósito de Dios, Cristo primero. Sin Cristo no hay cristianismo, no hay salvación. El Espíritu Santo no tiene lugar, no tiene juego en nuestras vidas sin la obra de Jesucristo en la cruz. Si ven y leen la secuencia de cosas que pasaron, primero vino la cruz. Segundo, en la política de Dios, la gracia primero. La gracia primero. En el objetivo de Dios, el progreso primero. Él quiere que nosotros vayamos avanzando. ¿Qué dice Pablo vez tras vez? Cuando termina su batalla, ¿qué dice? Yo he terminado la batalla. He peleado la batalla, ¿no? Y ahora estoy, ¿qué? Listo para recibir la corona de rectitud. Y no solamente para mí, pero para ustedes. Ese es avanzar en madurez. El progreso es primero. Y en la autoridad de Dios, la doctrina primero, la palabra de Dios, la soberanía de Dios primero. Eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a tomar una pausa aquí y le voy a introducir cuando regresamos a las puertas del sistema y vamos a revisar con solamente un diapositivo 8 puertas y ya terminamos. Porque cada una de esas puertas toma como 4 horas para dialogar. Yo tengo 2 personas conmigo muy importantes esta noche. El primero es el rector del IBA, Instituto Bíblico de Buenos Aires. Es el rector José Fonseca. Se pone de pie. Un aplauso para él, por favor. Él es la coordinador de la Fundación Hurtado en todo Argentina, Paraguay y Chile. Y tengo otro, cual es muy importante en mi vida, y ese se llama Devin García. Él es mi chofer, y sin él yo no estoy aquí esta noche. ¿Dónde está Devin? Ahí está, póngase de pie. Un aplauso para él. Yo le menciono porque esas personas son tan importantes en nuestras vidas, muy importantes, y queremos darle una apreciación. Bueno, vamos a seguir adelante. Antes de seguir, ¿alguien tiene una duda, una consulta? Wow. Muy respetuoso. Quiero tenerlos en todas mis materias, porque yo tengo grupos que, se ponen bravos. Bueno, vamos a entrar entonces a mirar qué es este sistema divino que se llama la dinasfera divina. También se llama el complejo del amor. Y le digo esa palabra porque es más fácil recordar el complejo del amor. Ese es el complejo, edificio, palacio que Dios nos ha dado con todos los recursos que nosotros necesitamos para vivir nuestras vidas. ¿Saben ustedes que no hay ninguno de ustedes, no importa su situación, su ambiente, su pobreza, su riqueza, su gozo, su tristeza, que Dios no ha dado todos los recursos en su plan que usted necesita para vivir una vida victoriosa? Nadie de nosotros. Pensamos que Dios me ha olvidado, que dio a mi hermano todo lo que él necesita, mi hermana. Otra persona, ¿por qué tienen tanto éxito en el mundo? Tienen éxito porque es el plan y propósito de Dios para su vida, o no. Quizás no están viviendo en la esfera divina y están hallando éxito en el mundo. Nosotros hacemos un gran error cuando nosotros damos un
calidad de suficiencia en el materialismo del mundo con la vida espiritual. Y lo hacemos todo el tiempo. Mi hermano está más bendecido, tiene un Mercedes. Mi hermana es más bendecido, mira su traje. Y los hijos pudieron ir a Yale o Harvard o quién sabe dónde, Río Grande. Y yo no. Miramos a los puntos erróneos en entender el poder del Espíritu y entender nuestro avance en madurez. Eso es lo que Pablo nos está diciendo vez tras vez tras vez. ¿Dónde está nuestro enfoque? En el mundo estamos viviendo en el sistema diabólico. Y ustedes me dicen, Hurtado, no, esas palabras me duelen. Yo no vivo nunca en el sistema diabólico. Y le ofrezco este punto de doctrina. Cuando no estamos en el sistema de amor que dice Juan capítulo 1, capítulo 2 y 3. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Ya lo saben. No hay otro. Y cuando nosotros podemos reconocer lo más antes posible que estamos fuera de orden, Dios ha provisto el método de regresar inmediatamente en medio de un pecado. Yo sé que ninguno de ustedes han estado de rodilla orando y no en alguna vez ha entrado un pecado en su mente durante una oración. Oh no para mí. Ahí empieza el primer pecado. Somos caídos. Pero por la gracia de Dios, su provisión, su hecho, su plan, su propósito, podemos subir fuera de esa condición y tener vida victoriosa. Eso es porque este asunto de integridad cristiana es tan importante. Segundo, cuando hablamos de la puerta del sistema, estamos usando la palabra mucho integridad y no lo estamos mirando aquí en diapositivos. Se lo voy a decir que es integridad. Cuando dice la Escritura en el Antiguo Testamento, salir y ser santos como yo soy santo, ustedes entienden la santidad de Dios, ¿no? Él es santo. ¿Qué quiere decir eso, que Dios es santo? ¿Qué quiere decir? No lo sabemos. Pregunta a un teólogo, él dice, ese quiere decir tal y tal. Pregunta a otro, no hacer tal y tal. Otro, hacer tal y tal. Nosotros hemos cambiado esa palabra, no para borrarlo, lo usamos, pero para tener una palabra más entendible. Y la palabra es integridad. Bueno, entonces, ¿cómo se define integridad? Integridad, lo voy a escribir aquí, integridad, con un grande E, es igual a la rectitud más la justicia de Dios. Entonces me preguntan, ¿por qué? Porque la rectitud demanda ¿qué? De nosotros, demanda perfección. Esa es la santidad de Dios. Demanda perfección. Cuando nosotros somos perfectos, vivimos perfectamente, no tenemos ningún pecado en nuestras vidas, estamos en acuerdo con la perfección de Dios. ¿Quién puede levantar la mano y decir, ese es yo? Nadie. Ese es porque Jesús tuvo que venir, ¿no? ¿Verdad? Y cuando Jesús vino a la tierra, Él tuvo que hacer dos cosas. Primeramente, Él tuvo que probar que Él fue calificado para ir a la cruz, ¿verdad? Lo tuvo que probar. Tuvimos nosotros ver que este hombre que se llama Jesús era calificado, y ese se llama la calificación de Jesucristo para ir a la cruz. Y cuando lo hizo, la otra cosa es ir a la cruz. Solamente Jesús, Dios le pregunta a Jesús, ¿estás listo para ir a la cruz? Dice Jesús, yo he vivido mi vida entero en perfección. No he hecho nada mal. Te ha soportado, te ha obedecido, ha hecho todo lo que me has pedido. Pero no quiero ir a la cruz. ¿Ven? Él tuvo que hacer las dos cosas. O él va a la cruz, dice Dios, yo estoy listo para ir a la cruz. Dios dice, no,
¿Te recuerdas ese nanosegundo cuando tú hiciste un pecado mental? Ya no tienes la calificación para ir. ¿Qué desafío tuvo Jesucristo para ir a la cruz? Y luego cuando Él entra en la cruz, hace dos cosas. Dos cosas ocurrieron. Con su muerte, primeramente, se cumplió la ley. La ley está cumplido, no echado fuera, no votado, cumplido. Quiere decir que tú y yo no tenemos que cumplir la ley porque no lo podemos. Jesús lo pudo y lo hizo. Segundo, cuando Él murió en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo y nos dio acceso directamente al trono de gracia y misericordia como Jesús lo tuvo en la tierra. ¿Qué otra cosa necesitamos? No tenemos que cumplir con la ley, ya fue cumplido. Yo no tengo que probar, escúchenme hermanos, yo no tengo que probar que yo soy suficiente para ganar el favor de Dios. No lo puedo hacer. No lo podemos hacer. Solamente tengo que decir a Dios, Él lo hizo. Él lo hizo. Tenemos una canción en inglés que es el lema de nuestro universitario donde yo enseño exégesis del Nuevo Testamento. Y en una de las estrofas dice que ahora Jesucristo está parado enfrente de Dios y muestra sus manos extendidos, los heridos de las manos, y me nombra como su hijo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y yo hacer qué? Gracias. Gracias. No lo merezco. Gracias. Entonces, entender integridad, tenemos la rectitud de Dios, cuál es su perfección. Segundo, tenemos la justicia de Dios. Y este es cómo funciona en breve. Lo que la rectitud de Dios demanda. ¿Qué demanda? Perfección. Otra vez. Perfección. Todos. Perfección. Eso es lo que demanda la rectitud de Dios. Demanda que nosotros vivimos una vida sin error. En cada momento, durmiendo, sueños, no importa. Y no lo podemos hacer. Entonces viene corriendo la justicia de Dios y nos anota, nos apunta y dice, condenado, condenado, qué gozo tengo yo, condenado. Es la justicia de Dios. Porque el deber de la justicia de Dios es lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia ejecuta. ¿Me escucharon? Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. ¿Qué ejecuta Él? Condenación, la muerte. Él no dice, la justicia de Dios no dice, tu pecadito era pequeño, time out en su dormitorio. Dame su móvil por 3 días. ¡Ay, qué horror! No dice. Dice condenado de muerte en cada ocasión. Pecados, pecados, pecado. Un pecado mental de actitud. Actitud mental. Nos lleva a la condenación de muerte. Entonces entra el tercero parte en este juego de integridad. ¿Cuál es, encima de todo esto, el amor virtuoso de Dios? Y es el amor de Dios que concibió este plan tan magnífico que dice, ¿cómo voy a satisfacer esa? La justicia de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios dice, Jesucristo, venid acá. Jesucristo estaba afuera jugando con sus juguetes, ¿no? Venid acá, tenemos una conferencia de familia. Ahí vienen los niños, no quiero estar en esta conferencia, Jesús menos. ¿Qué pasa? Dios dice, tenemos problema en la tierra. ¿Han pecado? Yo tengo un plan para rescatarlos. Qué lindo, yo quiero que tú vayas a vivir con ellos. Jesús dice, me encanta
voy a tener hermanitos para jugar, va a ser muy lindo. Y Dios le dice, y si lo haces y apruebas mi plan, te doy una bonificación. Jesús dice, me encanta bonificaciones. ¿Qué será? Dios le dice, tú puedes ir a la cruz. ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer bonificación? Y luego Dios lo muestra lo que sigue después. La diestra de Dios, todo bajo de sus pies. Ese es el amor de Dios. Ahora entendemos integridad de Dios, la rectitud de Dios, su perfección, con su justicia, con el amor de Dios. Estos tres, la justicia, la rectitud, la justicia y el amor de Dios, lo que sale de ahí en expresión de la rectitud, justicia y amor de Dios es la gracia de Dios. ¿Ustedes quieren saber el corazón de la gracia? ¿De dónde su origen? Ahí está la gracia. Es basado sobre la rectitud, la justicia y el amor de Dios. Igual con su misericordia. Dios sabe lo que está haciendo. Dios es lógico. Dios tiene palabras para que nosotros podamos entenderlo. Él tiene disciplina, Él tiene orden, Él tiene cómo nosotros debemos pensar. Entonces este sistema, las puertas del sistema, ahora tengo que ir corriendo o ustedes se van a apartar aquí porque ya tienen hambre o lo que sea. Nosotros en Norteamérica comimos hace años anterior, ¿no? Como a las 4 de la tarde. Ustedes aquí 2 de la mañana. Bueno, ahí estamos. Aquí están las 8 puertas de este sistema. Tenemos puertas que se dividen en puertas motivacionales y puertas de resultados. Estas puertas motivacionales es que nos apunta a Dios, nos lleva a entender quién es Dios. Y ese nos da motivación para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Porque cuando ustedes se enamoran con una persona, son motivados por ese amor personal por esa persona, ¿no? Le llaman de día, hola, Elena, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando torpe. ¿Por qué me estás llamando? Quiero escuchar tu voz. Me encanta tu voz. ¿Cuál es tu traje hoy en día? El verde. El verde. Con los flores tan lindos, ¿no? Hablar con ellos 20 años después. Pero esa es motivación. Cuando nosotros estamos enamorados con Dios, con la esencia de Dios, los 10 atributos de Dios, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, soberanía, inmutabilidad, eternidad, veracidad, rectitud, justicia, amor de Dios. Queremos hablar con Él en cada momento. Queremos hacer su voluntad. Queremos traerle flores, cenar con Él, charlar del día con Él. Entonces, en entender las puertas motivacionales, cuando pasamos por la puerta del impulso, entonces entramos en las puertas de resultados. Y ese es donde se empieza a ver el cristiano maduro. Vamos a tocar en las 8 puertas, no lo voy a mencionar aquí, lo voy a seguir con los diapositivos, porque nos va escapando el tiempo. El primero, la puerta del poder, la llenura del Espíritu Santo, la vida cristiana después de la cruz, empieza con ser lleno del Espíritu Santo. Y ese es primero de Juan capítulo 1, versículo 9. Ya lo entienden. Yo no puedo tener comunión con Dios afuera de estar lleno del Espíritu Santo. No puedo aplicar su palabra afuera de estar lleno del Espíritu Santo. No voy a tener poder en mi vida aparte de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí estamos con los versículos que nos mandan. Llenar una deficiencia, Colosenses y 1 de Juan. Ser completamente llenos. Es que poder en ese versículo. No podemos ser parte, llenados del Espíritu Santo. ¿Cómo te sientas hoy en día? Soy parte lleno del Espíritu Santo.
Estoy esperando ser más completo, lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tontería! ¿Estamos llenos o no estamos llenos? Esa es la provisión de Dios. Él no hace cosas parte a medios. Lo hace completo para nosotros. Ser completamente llenos del Espíritu Santo. Terceramente, ser influenciados por completo. No solamente tener la llenura del Espíritu Santo, pero usarlo. ¿Y cómo lo puedo usar si no entiendo doctrina? Alguien me da un coche, un auto, un camión. ¿Qué le llaman aquí? ¿Auto? Y le da las llaves. Ahí está su auto. Vaya caminando con... ¿Qué hago con ese auto? Nunca lo he visto. No sé cómo funciona. A ver, ¿dónde se pone los llaves? Aquí, en este, póngalo. ¡Pum! En un cemento, ¿no? Otro auto. ¿Qué pasó? No supo cómo usar el manual, no había entrenado. Pero nosotros queremos usar el Espíritu Santo sin ser entrenados, sin crecer en madurez, sin entender por qué funciona este versículo, cómo funciona, ese versículo, cómo funciona y por qué. Eso es porque ustedes que son estudiantes de teología, ese es donde aprenden esos principios. Y lo aprenden también bajo del mentorea de su pastor maestro en la iglesia, cuando él está enseñando doctrina. A ustedes pastores aquí. Ser llenos con una calidad incuestionable. Nos cambia el Espíritu Santo. Cambia cómo pensamos. Cambia cómo vestimos. Cambia cómo hablamos. Cambia cómo hacemos todo. Porque el Espíritu Santo nos apunta a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos apunta a Jesucristo. Es tan sencillo. Bueno, siguiendo a la puerta número 2. Este es muy rápido. Segundo, la puerta del poder sigue con el modus operandi básico del cristiano. Esta es la puerta de objetividad. Objetividad contra subjetividad. Esta es la puerta de verdad. En esta puerta tenemos aquí la producción espiritual. ¿De dónde viene la producción espiritual? No viene del viento. Segundo, habla de la fe, esperanza y amor. Y cómo funciona Gálatas y primero de Corintios. El amor impersonal y personal, me gustaría expender el resto de la noche sobre esos dos puntos. El amor personal es enfocado en la otra persona, en el objeto. El amor impersonal es enfocado en quién soy yo de calidad. ¿Cuál es mi virtud? ¿Cuál es mi carácter? Y con Dios, el amor impersonal es usado al no creyente. Porque Dios no puede, escúchanme claramente, para no estar mal entendido. El amor de Dios no puede ser personal para un no creyente. ¿Por qué? Porque Dios no puede amar pecado. Entonces Dios tiene amor impersonal. El amor para el no creyente depende de quién es Dios, de su calidad, de su virtud, no del no creyente. Y en su amor impersonal, Él provee el Espíritu Santo para cambiar el mente del no creyente para ser creyente. Lo da el fe. Después de la cruz, con su rectitud imputada a esa persona, lo puede amar personalmente porque está mirando su rectitud. Qué bonito, ¿no? Qué bello en cómo Dios nos ama. Y luego, el rebotarse es confesar y la actitud mental relajada. Una persona con una actitud mental relajada sabe cómo sufrir todos los desafíos del mundo. Tercero, educabilidad, humildad, genuina y obligatoria. El número 3. Esta puerta número 3, todavía puertas motivacionales, orientada hacia la realidad, la autoridad y la verdad.
El creyente que no sabe cómo vivir en la realidad sufre mucho. Automiseria, problemas por sí mismo. Tiene problemas con medicamentos, con el cerebro, con sus emociones, porque no está viviendo en la realidad. ¿Y de dónde viene la realidad? De la palabra de verdad. Yo soy la verdad. Segundo, la autoridad y la verdad que dice Romanos, la autoridad que viene bajo del mano de Dios revelado por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento, ese es para entender bajo el Espíritu Santo cómo aplicar ese versículo, ese pasaje, esa doctrina a nuestras vidas. Entonces, siguiendo de ahí, humildad en el hogar y humildad en el alma y humildad de Cristo. Esos son los 3 puntos de humildad. Cómo Cristo usó su humildad como ejemplo para nosotros. Él fue a la cruz. Nuestro deber es mucho menos, usando el modelo de Jesucristo. Entonces llegamos a la puerta 4, opósito en el círculo, y ahí tenemos el progreso espiritual, percepción y puesta en práctica la doctrina bíblica. Estos son los mandamientos de aprender y poner en práctica la doctrina. ¿Cómo aprenderlo? ¿Cómo ponerlo en categorías en nuestras almas? ¿Cómo retenerlo? Recordarlo y aplicarlo. Y luego tenemos la doctrina y el amor como una forma de vivir. Y la interrelación de las 3 primeras puertas viene aquí en juego. Y luego tenemos los 2 órdenes reales, embajador y sacerdocio, y cómo esos funcionan. Y percepción y aplicación de la fe. Finalmente, dependencia de Cristo de la doctrina bíblica. Dependencia de Cristo en cómo funciona su palabra. Llegamos entonces a las puertas 5 y 6. 5 y 6. Y el 5 es la virtud, y lo voy a abrir aquí para que lo lean. La virtud motivacional, amor personal hacia Dios. Yo amo a Dios porque Él primero me amó. Segundo, la virtud funcional. ¿Ven la diferencia funcional y motivacional? Este es a Dios, este es al ser humano. Amor impersonal por la humanidad. Ese es por qué podemos cumplir con el segundo mandamiento que dice amar al próximo. Porque lo hacemos con amor impersonal. Depende de mi carácter como cristiano, de mi integridad, de quién soy yo, no de la otra persona que me traicionó o lo que hizo tal y tal. Y luego de ahí seguimos a la puerta número 7, ¿cuál es? Las pruebas del progreso, el sufrimiento como bendición o disciplina. ¿Saben ustedes que viene en 2 formas sufrimiento? Acabo de enseñar sufrimiento biblical, teología del sufrimiento biblical en Trelew, en un seminario allá de 8 semanas con alumnos de maestría. Qué poderoso estudiar Job y otros libros y entender cómo funciona este asunto de sufrimiento. Sufrimiento, como cada otra cosa en la vida cristiana, es ordenado por Dios. Dios no tiene cosas en su sistema divino que no es ordenado por Él. Y una persona que quiere vivir en su pecado, su automiseria, va a sufrir sufrimiento para disciplina divina. Pero también Dios puede traer sufrimiento para bendición, para su gloria. El caso de Job. Y para entender la diferencia entre los dos, nos libera del peso de por qué estoy sufriendo cuando lo entiendo. Porque con el uno, disciplina, yo aprendo cómo salir de esa disciplina. Y con el sufrimiento para bendición, yo aprendo cómo glorificar a Dios más y más. Y ustedes tienen testimonios hoy en día de personas que están enfermos.
en sufrimiento para bendición. Y están bendiciendo a muchos en cómo están viviendo sus vidas. Sí, una consulta. ¿Puede mostrar de vuelta la diapositiva anterior? Sí. Ok. Bueno, entonces la fortaleza en el sistema divino, la prueba, la naturaleza del pecado, personas, pensamientos y sistemas. Ataques directos del sistema cósmico, la prueba, desastre y prosperidad. Estudiamos cada punto de esos, cómo funcionan en la vida del cristiano y por qué pueden ser usados por bendición. Dios no nos manda a escapar como Él trata con nosotros. Él nos manda a cumplir con su plan en cómo Él trata con nosotros. Ese le da gloria a Dios. Ese nos levanta y nos da poder en la vida. Y luego finalmente, la puerta 8, la puerta del ganador, victoria estratégica y táctica. ¿Qué es la victoria estratégica? Esa es la decisión para creer en el Señor Jesucristo. Punto. Una decisión para siempre. Pero táctica, esas son las decisiones diariamente. Esta persona no va a recibir, que solamente hace esta decisión, no va a recibir bendiciones en el tiempo. Pero esta persona que vive con decisiones tácticamente cada día para el Señor en su plan va a recibir muchas bendiciones. No solamente en el tiempo, pero recompensas en la eternidad. Y esa es la diferencia entre un cristiano que tiene volición negativo y volición positivo. Me pregunta qué es volición. El deseo de hacer. Y luego la fortaleza en el sistema divino, la felicidad plena. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y compartir la felicidad de Dios, ese es el segundo más grande herramienta para solucionar problemas. Y finalmente el honor supremo, donde somos llamados amigos de Dios. Bueno, con eso terminamos en estas 8 puertas de la puerta del sistema. Ahí lo pueden ver caminando de aquí a aquí. ¿Qué pasa si yo estoy en el sistema divino y de repente me salgo con pecado? ¿Qué pasa? Pues lo que hago yo es voy corriendo a la primera puerta, confieso mis pecados, entro en el sistema y voy avanzando rápidamente donde salí. Qué lindo. Yo no puedo entrar por acá. No puedo entrar por acá. Ese no vale. Solamente la puerta del poder, la llenura del Espíritu Santo, para entrar en el sistema. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este estudio. Desafíanos con lo que hemos aprendido, estudiado. Bendiga a cada persona aquí con tu presencia, con sabiduría, con deseo de crecer más en su vida, de avanzar en madurez, de no temer aprender las doctrinas de la Escritura, cuál es poder en su vida. Para poder, Señor, glorificar a Cristo en su vida, para levantarlo al trono de Dios, para que tú seas glorificado. Guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo en cada momento. Gracias por esta oportunidad, este honor, este privilegio de compartir tu palabra. Bendiga esta escuela, este universitario y todos los alumnos que vienen aquí, no importa su carrera, que pueden aprender y tener un entendimiento más amplio de tu palabra y quién tú eres en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Fuerte el aplauso a nuestro. Gracias por estar con nosotros y gracias y un aplauso a nuestro Dios que nos permite, por todo lo que el Señor nos ha hablado, su presencia merece lo mejor.